¿Ha encontrado algo? Solo las galletas que guardé en mi taquilla. Vamos a echar un vistazo por la zona de Internacional. Bueno, hasta mañana. No se ven cosas así todos los días. ¿Qué pasa, chica? ¿Ah? Lo que es sagrado has querido ver, y ahora los ojos has de perder. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? That's right. De los cazafantasmas. Lo nunca visto. ¡Hora libre, sopla! Cogeré el ascensor. ¡Vamos! ¿En serio? ¿No hay armas de protones más pesadas? Deja de lloriquear, Eduardo. Para ti es fácil decirlo. Tú tienes un arma de chica. ¿Sí? Ahora la tienes tú. Yo no soy una chica. Dame tu mochila y cállate. ¡Aquí! Me fastidia que se resista tanto. Se ha ido. Vamos a desayunar. ¡Al otro andén! Yo os cubro. ¿Cómo? ¿Con esa pistolita? ¡Menos guasa! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡El tren! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Haciendo ejercicio? ¿Y mi pistola? Estoy bien. Muchísimas gracias. ¿Has perdido mi pistola? No, no la he perdido. Está ahí abajo. ¿Ves? Sana y salva. No puedo creer que hayas perdido mi pistola. Tío, Egon se va a cabrear. Cazafantasmas, ¿habéis resuelto la emergencia espectral incendiaria? No sin complicaciones. Bien, tenéis otra llamada. Un clase 13. ¿Clase 13?
Nunca hemos visto uno de esos. ¿2 fantasmas en un día? ¡Esto me encanta! En el aeropuerto Kennedy, hangar 5. Será mejor que vayáis ahora mismo. Egon, las complicaciones... Kylie ha perdido la pistola. No es verdad, Eduardo ha perdido mi pistola. Lo que te digo, que ha perdido la pistola. ¿Qué? Cada una de esas armas tiene la potencia de un pequeño reactor de fisión nuclear. En malas manos... Desastre atómico. Darren, Roland, vosotros id al aeropuerto. Kylie, Eduardo y tú recuperad esa pistola inmediatamente. Hay actividad residual. ¿Qué vio su compañero? Fuera lo que fuese, es lo último que habrá visto en su vida. Señor, somos cazafantasmas. Ya es tarde. Nadie puede ayudarme. Vertedero de la ciudad de Nueva York. Era un camión de transportes Manhattan. Estaba bajo el paso elevado de Sunnyside hacia las 6 o 6:30 de la mañana. Al otro lado del depósito, el contenedor verde número 17. ¡Mira, tío! Mola, ¿crees que vendrá del espacio? Yo qué sé. Vámonos de aquí antes de que nos vea alguien. ¿Quieres que te lleve eso? Ay, ¿para qué? ¿Para tirarlo a una alcantarilla? Si no quieres. Tú ve por allí, yo iré por ahí. ¿Por qué tiene que ser siempre lo que tú dices? Muy bien, ¿por dónde quieres empezar? Tú ve por ahí y yo iré por allí. Mira lo que he encontrado. ¿Mi pistola? No, pero esta lámpara de plasma quedará genial en mi cuarto. Oye, ¿podrías tomarte esto en serio? No solo he perdido mi pistola de protones, sino que me estoy perdiendo un clase 13 por tu culpa. Casi me trago una ectogranada por ti, nena. Prácticamente te salvé la vida. No me llames nena y deja de negar el hecho de que no solo has perdido mi pistola, sino que me echaste la culpa. Yo no la perdí. Se cayó. Déjame disparar. No, yo primero. Dámela. ¡Caramba! Tenemos problemas. ¡Corre! Ha venido de allí. ¿Ves? Ya casi la tenemos. ¿No es mucho mejor que estar persiguiendo a ese clase 13? ¿A que al final le doy? Es fantástico. Lo que es sagrado has querido ver, y ahora los ojos debes perder. Aquí no hay nada. Es que Egon no puede hacerte una nueva. Tiene la potencia de un reactor de fisión nuclear. ¿De verdad no te enteras o quieres ponerme de mala uva? Repíteme la pregunta. ¡Ay! Oye, quizá puedas ayudarnos. Me vendría bien comer algo. A mí no me mires. Estamos buscando... ¿Uno de esos, así de grande? ¡Sí! Deberías buscar a George en el puente de Brooklyn, debajo del paso a nivel. Tiene que haber alguna relación entre el guardia de aduanas y el profesor. ¡Ah, claro! Que a los dos les faltan los ojos. Puede que vieran algo que no debían ver. Deberíamos intentar conseguir una lista de los paquetes que han pasado hoy por la aduana. La respuesta está aquí, en el registro de aduana. El ojo de Moldova. ¿Eso qué es? ¿Alguna fiesta hawaiana? ¿Qué es el ojo de Moldova? Los antiguos druidas creían que era un talismán sagrado y lo utilizaban en sus ceremonias para ofrecer ojos humanos a los dioses. Creían que de esa forma los dioses cuidarían mejor de ellos. Pero según mi base de datos no tiene nada de sagrado.
Cuando alguien veía el ojo, la vista le era arrebatada por Tenabraj. ¿Tenabraj? Un demonio esclavizado por el ojo. Bien, así que el vigilante de la aduana inspecciona una caja procedente de Moldova y casualmente ve el ojo. A continuación lo envían al Museo Metropolitano y allí lo ve el profesor. El ojo sigue en el museo, a la vista de cualquiera. En fin, la buena noticia es que el museo está cerrado. ¿Qué posibilidades hay de que alguien lo vea en plena noche? ¿Seguro que no quieres que te ayude, Kylie? Eso pesa mucho. Eduardo, olvídate de que existo. ¿George? ¡Georgie! Buscamos a George. ¡No se coma eso! ¿Dónde está el lápiz? El encendedor. Se lo he vendido a aquellos tipos de allí. Oigan, un momento. Ha habido un malentendido. En realidad, eso es mío. ¡No, no! ¡Dispara! No son fantasmas. ¿Qué? Dame el arma. No, dámela a mí. ¡Atrás! Ya le has oído. Quiere el arma. ¿Eso es una lámpara de plasma? Oh, tío. Bueno, ahora has sido tú la que ha perdido mi arma. Estamos en paz. Eduardo, olvida mi cara, majete. Hoy es el peor día de mi vida. ¿Y cuál es el plan? ¿Le contamos a Egon lo que ha pasado? Egon no puede hacer nada. Tenemos que hablar con la policía. ¿La policía? 2 hombres con muy mala pinta están sueltos por Manhattan con nuestras armas de protones y no creo que las quieran para cazar fantasmas. Espera, tío. La reliquia de Moldova es muy peligrosa. No debe mirarla. ¿Cómo dice? Yo entender poco. Oh, no. La mujer de la limpieza. Debéis encontrarla. Antes que Tenabraj, ¡vamos allá! ¡Alto, policía! ¡Suelten las armas! ¡Quedan detenidos por el robo del primer Banco Nacional! Bueno, dígame, agente, ¿el banco que robamos tiene acaso acceso para minusválidos? Vosotros sois los únicos que tenéis esas armas. Egon, no vas a creer dónde estamos. Oh, claro que sí. Estaré allí antes de lo que pensáis. ¿Sabes? Sería mucho mejor ciudadano si hubiera dormido un poco las últimas 24 horas. Mira, si es... Sé que usted no robó el banco, doctor Spengler, pero quien quiera que fuera tenía armas como las suyas. ¿Y si también nos están buscando a nosotros? Será mejor que nos larguemos. Menos mal que habéis venido. ¿Podéis pagar la fianza? No tenemos tela. Nos gastamos lo que teníamos en la ropa esta. Egon, ¿y si intentamos explicar? No hay tiempo. Justo antes de que me detuvieran, supe que el museo va a exponer públicamente el ojo en una ceremonia de gala esta tarde a las 7.
Egon, esos ladrones tenían algo más que mi pistola de protones cuando robaron el banco. Tenían la de Eduardo. ¿Qué? Lo que intento decirte es que... Yo también he perdido el arma. Eduardo... Eso no es importante ahora. Tenéis que convencer al administrador del museo para que anule la ceremonia. Bien. ¿Por qué te has echado la culpa? Bueno, no quería que el peor día de tu vida fuera... ¿aún peor? El ojo de Moldova. Nunca expuesto hasta ahora. Así que si veo el ojo, un demonio se materializará y me sacará los ojos. ¡Seguridad! Oiga, sé que le cuesta creerlo, pero ¿está dispuesto a poner en peligro a todas esas personas? Esas personas que van a venir esta noche son las benefactoras del museo. Quieren ver el ojo y verán el ojo. Tenemos 2 minutos para convencer a este tío. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¡Hala! ¡No me arranques los ojos! ¡Seguridad! Cancelado. Oh, era verde, pegajoso y horrible. No pasa nada, señor. Recuerde, el demonio no puede hacerle nada mientras no haya visto el ojo. Pero yo lo he visto. ¿Qué a qué? Lo que es sagrado has querido ver, y ahora los ojos debes ver. ¡Tío! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tenabrak no nos busca a nosotros. Tenemos que esconderle e intentar no ver el ojo. ¡Ahí! Pero eso es para muertos. ¡Hala! Vas a poder conocer a tu clase 13. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Tío! Lo que es sagrado has querido ver. ¡Quiere quitarme los ojos! Te dije que no lo miraras. ¿Cómo querías que no lo mirara si no sabía qué era lo que no tenía que mirar? ¡El ojo! ¡Descríbemelo! Es redondo como una bola. ¡Corre! Ya lo tengo. Espera. Tenabrak, ¿te gusta esto? Lo que es sagrado he querido ver. Por eso los ojos debo perder.
Va a tener que empezar otra vez a hacer la colección. Pero no podrá hacerlo si nadie contempla esto. ¡Sí! ¡Bien! Buen trabajo. Para ser el peor día de mi vida no he terminado tan mal. Hemos recuperado el equipo que le robaron. Lo tenían los ladrones a los que hemos detenido hace 30 minutos. Lamento el malentendido, Dr. Spengler. Vamos, no se preocupe. Podemos echarle las culpas a Eduardo. Eduardo no es tan malo si rascas bien la superficie. A ese Tenebrak le di lo suyo. Sin armas, sin trampas y sin vuestra ayuda, chicos. Ha sido ella.